Hechos capítulo 12, hasta el versículo 11. Venimos viendo, hermanos, cómo la iglesia estaba floreciendo. La iglesia en Cesarea floreció. La iglesia en Antioquía también estaba floreciendo. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de la iglesia en Antioquía? Hermanos, y la iglesia, mientras tanto, en ese tiempo, cuando la iglesia estaba floreciendo en Jope, en Cesarea, en Lida, en Jerusalén, incluso a pesar de la persecución, hermanos, y aún más allá, hermanos, en Cirene, en la isla de ¿cómo se llama? Chipre, en la isla de Chipre, hermanos. Entonces la palabra de Dios estaba floreciendo. Pero en medio de esa situación, hermano, viene algo adverso. En el capítulo 12, hermanos, vemos en aquel mismo tiempo el rey Herodes. La palabra aquel mismo tiempo quiere decir, hermano, que a la par, como Dios estaba bendiciendo Cesarea, estaba bendiciendo Jope y estaba bendiciendo Jerusalén y todos sus alrededores, al mismo tiempo, hermanos, se levantó un hombre, hermanos, el Herodes, hermano. El rey Herodes, hermano, se levantó en contra de la iglesia. Ahora, en realidad, hermano, este hombre, este rey, lo que quería era quedar bien con el pueblo judío. Y dice la palabra, en aquel mismo tiempo, amén, o sea, donde la iglesia florecía, dice, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Entendemos que es maltrato, ¿verdad? Golpearlos, intimidarlos, meterlos a la cárcel, hermanos. Entonces, hermano, la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva en ese tiempo estaba empezando a pasar nuevamente. ¿Se acuerdan que después de la persecución a partir de Esteban, la iglesia fue perseguida y dispersada, pero después pasó un tiempo y la iglesia estaba tranquila? Pero ahora empieza una nueva persecución. Entonces dice la palabra que los buscaba, les echó mano para maltratarles, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Qué tremendo, hermanos. Ya habían matado los judíos a Esteban y a otros, hermanos, a otros, que la Biblia no relata, pero entendemos por la historia que no solamente fue Esteban, sino fue el primer mártir. Amén. Pero de ahí se desencadenó, hermano, la persecución, hermano, y ahora estaban matando al primero. Y curiosamente dice aquí, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. En este versículo, hermanos, en este versículo está mencionando al primer mártir de los apóstoles. Pero también está mencionando al último en morir. Dice aquí, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice, y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Normalmente, hermanos, las guardias romanas, cuando querían custodiar a una persona, eran las guardias de 4 grupos de 4. Así eran las guardias romanas. ¿Cuántos son? 4 grupos de 4, 16. Y estos grupos, hermanos, se iban rotando, ¿cómo se dice? Se iban turnando, hermanos, para custodiar, hermanos, al preso, al encarcelado, al acusado. Pero tenían una particularidad. El imperio, cuando había una protección, una custodia especial por alguien, hermano, eran 4. Los 4, 2 estaban con él, 2 estaban enfrente de él, y otros 2 estaban más allá, y así sucesivamente. Pero había una particularidad en el pueblo romano, los soldados romanos, hermano, es que cuando había una custodia especial, 2 soldados se encadenaban con el reo. ¿Para qué? Para que no pudiera escapar. Así, si se dormían, ¿cómo se iban?
Entonces, hermano, Pedro, hermanos, tenía 16 soldados, hermano, que se estaban rotando, turnando, hermanos, para custodiarlo. Pero dentro de esa guardia, que era de 4, hermanos, 2 estaban encadenados a los brazos de Pedro. Es decir, uno encadenado de este lado y el otro encadenado de este lado, hermanos, para que no pudiera escapar. Era la máxima seguridad en cuanto a custodia de un acusado, de alguien que tenía que permanecer, y esto era porque era una custodia muy especial. ¿Y por qué lo volvieron una custodia especial a Pedro, hermanos? Le pusieron una custodia especial, hermano, porque cuando Herodes vio que matar a Santiago, Jacobo, que es Santiago también, hermanos, cuando vio que lo mató y agradó esto a los ojos de los judíos, fíjense qué judíos, ¿no? Sanguinarios, ¿no? Que se complacían, hermano, cuando mataban a los profetas, a los apóstoles, hermano, y no solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, sino aún en la antigüedad, hermano, ellos estaban acostumbrados, casi que familiarizados, hermano, con la tortura y la muerte de los profetas y ahora de los apóstoles. Entonces, como vio que a ellos les gustó la idea, se complacieron tanto, a él le gustó la idea, y dice que prendió también a Pedro. Pero como era el tiempo de la Pascua, el tiempo de los panes sin levadura, que son 2 fiestas que van continuas, hermanos, dice la Escritura que no lo quiso sacar al público, sino que lo guardó en la cárcel, bien custodiado, hermanos, así como ellos acostumbraban. ¿Y cuál era la idea? La idea de Herodes, hermano, era sacarlo después de la Pascua. Amén. Pasaba la Pascua, lo sacaba al pueblo para que pidieran su muerte, hermanos, y él, bien agradecido, hermanos, por esta situación, bien complacido también con la situación, también pudiera matar a Pedro. Pero aquí en el versículo 5 dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, amén, una custodia especial, ya medio les expliqué más o menos cómo, pero la iglesia, qué importante es esto, hermanos, qué importante es esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es importante que la iglesia esté orando, amén, es importante que la iglesia se reúna en oración. Dice la Escritura, se cree, hermanos, que estaban orando en una casa, en la casa de Juan Marcos. Entonces, hermano, la iglesia se reunía para orar, hermanos, en favor de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque ya habían visto que habían matado a Santiago, a Jacobo. Y capturaron precisamente a Pedro para que pasara por el mismo proceso de Jacobo. Entonces, estando en la cárcel, la iglesia de Jesucristo ya sabía que el que seguía era Pedro. Pero seguramente la iglesia estaba orando, Señor, no permitas que eso pase, Señor, ayúdale, dale fortaleza, Señor, guárdalo, Señor, cancela, y cosas como esas, hermano, que la iglesia estaba orando. Porque dice aquí, hermanos, dice, pero la iglesia hacía sin cesar, amén, sin cesar oración a Dios por él. La palabra sin cesar, hermanos, aquí tiene una connotación bien importante, que es orar con intensidad. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Imagínense cómo sería el tipo de oración si viniéramos a la casa de Dios de una forma intensa. Que todos viniéramos, hermano, y orar con intensidad, orar con urgencia, orar, hermano, clamando al Señor con pecho abierto, hermano, a todo pulmón, hermano, deseando realmente, hermanos, que nuestra oración pueda ser escuchada hasta la presencia de nuestro Dios. Amén. Cuando hay una necesidad urgente, hermanos,
Y creo, hermanos, que todos hemos pasado ese tipo de cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo he pasado, yo lo he vivido, hermanos. Amén. Dice la palabra, esto es importante, hermanos, por lo que viene. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, ahí está, sujeto a los soldados también con dos cadenas, dice, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese, yo no sé, hermanos, pero ¿cómo el Señor espera hacer esta obra de rescatar a Pedro exactamente el día en que había terminado la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, y Herodes ya se disponía en ese mismo día para sacar de la cárcel, hermano, a Pedro y presentarlo al pueblo para matarlo? Amén. Y en ese día, aquí dice la palabra, y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, delante de los guardias, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los guardias custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios permitió que Pedro fuera capturado? ¿No podía avisarle antes y decirle, vete, escápate porque te van a capturar? ¿No podía haberlo hecho así Dios? Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y Él permite muchas veces las situaciones como la de Pedro en esta ocasión para mostrar su gloria. ¿Amén? Dios quiere mostrarnos su gloria. Y a veces pensamos, ¿por qué yo soy el que me enfermo? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué a mí me pasan cosas? ¿Por qué esto y por qué el otro? Porque Dios quiere mostrar su gloria en esas situaciones. Amén. Ahora, hay otras cosas importantes que yo puedo ver aquí. No sé si usted ya lo vio antes, pero si no lo ha visto, yo se lo voy a decir. En los primeros versículos, más bien, en el segundo versículo, dice la palabra que Herodes mató a Santiago. Amén. Y aquí pretendía matar a Pedro. Pero Pedro estuvo en la cárcel, hermanos, y iba a llevar la misma finalidad que Jacobo. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué Dios salva a Pedro y por qué no salvó a Santiago? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué Dios salvó a Jacobo, que es Santiago, y por qué, al revés, por qué Dios permitió que mataran a Jacobo y salva a Pedro? En primer lugar, Dios es soberano. Después, Dios para cada persona tiene un plan y un propósito. Amén. Cuando Dios diga que nosotros tenemos que partir a la presencia de Dios, hermano, no hay vuelta de hoja. Si Él lo dice, estamos dispuestos. Amén. Pero mientras tanto, mientras no suceda, mientras Dios no decida eso, me doy cuenta que el enemigo no puede ponernos una mano encima de no ser por la voluntad de Dios. El Señor permitió que Herodes pusiera las manos sobre Santiago porque su tiempo se había terminado. Su plan, el proyecto para Santiago se había terminado hasta ese momento. Sin embargo, el trabajo de Pedro sobre la tierra todavía no había llegado a su fin. Amén. Y usted sabe, hermanos, que usted y yo estamos aquí, hermanos, porque Dios todavía tiene trabajo para nosotros. Amén. Porque Dios no ha permitido, hermanos, que cosas nos pasen, que cosas malas nos pasen. Y a pesar de que muchas veces estamos enfermos, a pesar de que hemos estado en peligros, en situaciones
difíciles, hermano, pero Dios permite que estemos aquí, hermanos, porque Dios todavía no ha terminado con nosotros y el trabajo en la obra del Señor todavía tenemos nosotros participación delante de Dios. Veíamos días atrás, hermano, no sé si todos los que están ahorita estuvieron, pero veíamos, hermano, que Dios quiere trabajar en nosotros. Bueno, primero quiere trabajar a través de nosotros, pero mientras trabaja también en nosotros. A través de nosotros para otros, para hacer de bendición a otras personas, hermano, pero también quiere trabajar mientras eso sucede, de ser de bendición para otros. Dios quiere trabajar en nosotros. Y si usted se da cuenta, hermanos, ya vimos, hermano, versículos antes, hermano, tiempo atrás, que Pedro nos enseña, cuando fue lo de Cornelio, ¿se acuerdan? Decía estas palabras: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese la lección que el Señor le dio ahí. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero me estaba llamando la atención, hermanos, porque en el último versículo que leímos hoy, hermano, también el apóstol Pedro menciona las mismas palabras al principio. Dice, ahora entiendo, dice lo mismo. Ahora entiendo que el ángel, que Dios mandó a su ángel para librarme de la mano de Herodes. Son procesos, hermano. Primero, el Señor le hizo entender a Pedro que Dios no hace acepción de personas. Recuerden todos los prejuicios que había, hermanos, por ser judíos en contra de los no judíos, hermano. Pero el Señor le mostró, trató con él. Ahora, el Señor le está mostrando, hermanos, que Él puede mandar a su ángel para que nos guarde de cualquier peligro, aún de la persona más poderosa del mundo. Amén. Herodes, hermanos, si bien no era el más poderoso del mundo, porque era el rey, pero no era emperador. Amén. Entonces, hermanos, si bien no era el más poderoso del mundo, hermanos, pero sí era un hombre poderoso, porque era el rey. Pero el Señor envió el ángel para librar a Pedro de la mano de Herodes. Amén. Y si Dios libró a Pedro, mientras usted esté aquí en la tierra, mientras su fin no haya llegado, Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar de la mano del cazador, como dice Salmos. Dios lo va a cuidar, hermano, del día malo. Amén. Ahora, si nos toca como Jacobo, hermanos, si nos toca como Jacobo, ¿qué? ¿Dios dejará de ser Dios? No. Si nos toca, porque así estará el plan de Dios. Amén. Entonces Dios va tratando con él, hermanos, y dice la palabra, dice, y cuando en el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios obrando. Dios no obró así con Santiago, pero sí está haciéndolo con Pedro. Amén. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Yo no sé, hermanos, yo no sé si usted ha pasado por una experiencia semejante a esta, hermanos, pero hay experiencias, hermanos, en nuestra vida que parece que son un sueño. Parece que no son tan buenas, son tan gratas, son tan sublimes, hermano, que parece que no son realidad. La paz de Dios que nos da parece que no son realidad. Yo no sé si usted alguna vez ha llorado de felicidad. ¿Alguien ha llorado de felicidad? Porque a veces, hermano, la felicidad se convierte en risa. Bueno, se demuestra con gozo, con risa, con alegría. Amén. Pero muchas veces la felicidad se demuestra, hermanos, con lágrimas. Yo he visto muchas personas llorando de alegría.
llorando de felicidad. Porque es tanta la paz, tanta la alegría, tanta la felicidad, hermano, que no cabe en el interior de la persona y tiene que desbordarse, hermanos, en llanto, en lágrimas. Porque hay cosas, hermano, que son tan buenas, son tan agradables, tan gratas, hermano, que parece que son un sueño. Amén. Y eso fue precisamente lo que le pasó al apóstol Pedro. Ya iba con el ángel, iba siguiendo al ángel, pero recuerde que el ángel lo despertó. Lo despierta, dice, síñete y levántate, amárrate las sandalias. Y dice que en el momento las cadenas, qué tremendo es Dios. Tanto poder, hermano, aún para que las cadenas se le rompan, bueno, se le desprendan, hermano. Y tenemos en esta parte que hablar un poquito sobre la libertad. Porque así como Pedro estaba preso ahí, encadenado a 2 guardias y encadenado a la celda, hermanos, muchos de nosotros estamos encadenados a la maldad, a la mentira, a muchas cosas, hermanos, que nos atan y no nos permiten avanzar. Pero en Cristo Jesús tenemos que ser libres para su gloria y su honra. Tenemos que ser libres. Y no estoy hablando, hermanos, de la gente que está atada allá en el mundo. Estoy hablando de algunos de nosotros que estamos atados, algunos al pasado. Seguimos viviendo la vida del pasado. Y yo ya sabes que hablo así porque así me enseñaron. Hermano, las cosas en Cristo son nuevas. Y como nos enseñaron allá, ahora tenemos que ser diferentes. Y es cierto, en mi vida yo también tuve que cambiar muchas cosas. Tuve que cambiar cosas, tuve que cambiar palabras, actitudes y conductas, hermano, porque ahora en Cristo somos nueva criatura. Ya no estoy atado al pasado, hermanos, tenemos que ser libres. Y cuando somos libres, hermano, tenemos que darle libertad al Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, hermanos. Algunos, por ejemplo, aquí, algunos me han dicho, es que a mí me gusta danzar. Pero no danzan. He querido danzar, hermano, y me cohíbo por mi timidez, porque quizás nadie lo hace y me van a ver, y ahora este hermano está medio, se levantó por ahí. A lo que voy es a esto, hermanos, a que muchas veces el Espíritu nos mueve a hacer cosas que no son comunes, hermano. Sin embargo, por nuestra timidez, por nuestros prejuicios, hermano, no le damos la libertad y nos sentimos encadenados. Hasta parece que cuando pasan ese tipo de cosas, como que nuestros pies están pegados al piso y no se pueden mover. Pero el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, que entró en la celda donde estaba Pedro, es el mismo ángel, bueno, no el mismo, pero de alguna forma, Dios también quiere libertarnos, hermano, de toda esclavitud del pasado, de esclavitud, hermano, de no darle libertad al Espíritu, hermanos, y también, hermanos, sobre cosas, hermanos, que aún por ahí andamos batallando, hermanos, que nos atan, hermano, a nuestra vida pasada. Y dice la palabra de nuestro Dios, voy a seguir porque tenemos que terminar, y dice, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro, hermanos, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Qué tremendo, hermanos. Cuando la presencia de Dios camina con nosotros, las puertas se abren solitas. Hermano, y ahora yo sé que ya hay automáticas, hermano. Va usted ahí al Walmart, o ¿cómo se llama? Walmart, el que está aquí en San Martín. Usted va caminando, ya va como a 1,5 metros, ya las puertas se le abren. Hermano, pero cuando andamos en Cristo Jesús, hermano, las puertas que muchas veces se mantienen cerradas, se abren ante la presencia de nuestro Dios. Porque el ángel de Dios en esa parte significa la misma presencia de Dios con Pedro. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra, entonces Pedro, volviendo en sí,
estaba como que pensando que estaba soñando, Estaba pensando, y muchas veces le pasó a Pedro eso, Pedro pensaba, por ejemplo, cuando caminó en agua, sobre el agua, empezó a caminar, él estaba viendo a Jesús, ¿no? Estaba viendo a Jesús. Si eres tú, haz que yo vaya hasta allá. El Señor le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar, pero cuando vuelve en sí, ¿qué estoy haciendo? Y cuando vuelve en sí, se empieza a hundir. En ese caso no había lugar para hundirse porque estaba fuera de la cárcel, y el volver en sí no lo iba a regresar a la cárcel porque Dios estaba tratando de enseñarle otra lección distinta a la que le enseñó cuando estaba en el agua. Por eso es que él termina dice, ahora entiendo. Allá entendió una cosa cuando se estaba hundiendo en el agua, después entendió otra con Cornelio, amén, y ahora estaba entendiendo otra cosa, y dice la palabra, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? El pueblo judío ya se estaba preparando para disfrutar la ejecución de Pedro. Fíjense qué forma tan maligna, tan malévola, donde aún la muerte de los santos era disfrutada como si fuera era un placer para el pueblo judío, hermanos, ver cómo los profetas y cómo los apóstoles eran muertos en su presencia. El pueblo judío se estaba preparando para disfrutar. Que los judíos esperaban, hermano, y ya nada más esperaban la hora en que saliera, hiciera su arribo, su aparición Pedro, para decir, mátalo. Y ellos, hermano, disfrutando de toda la maldad, de todo lo maligno de sus pensamientos, hermano, en contra de los apóstoles de Jesucristo. Pero Dios tiene el poder, hermano. Dios tiene el poder para cambiar el rumbo, para librarnos de ser posible de la misma muerte, porque estamos en sus manos. Y en algún momento tal vez Dios mande a su ángel, hermano, cuando aún no es la voluntad de Dios. Dios obra de diferentes formas, hermano, y Pedro lo fue llevando paso a paso, entendiendo cosas, lección tras lección, hermanos, de tal forma que Pedro fuera un hombre completo en su totalidad para la obra del ministerio a la que Dios lo estaba llamando. Aparte de que él fue, hermanos, el que abrió la brecha, primero para los judíos y después para los gentiles. Con Pedro, con Cornelio. Entonces, hermano, vemos, hermano, cuando Dios tiene un plan para usted, cuando Dios tiene un plan para mí, nada ni nadie nos puede tocar y nos puede librar, hermano, y tenemos que aferrarnos a esa palabra, tenemos que aferrarnos, hermano, a la protección de Dios. Entonces, hermano, contamos con la bendición de Dios, contamos con la protección de Dios. Ahora, en todo esto, hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero aquí la situación es que Dios libró a Pedro porque él tenía todavía planes para el apóstol Pedro. Y si usted está aquí todavía en vida, y a todos nos ha librado el Señor de cosas tremendas, de peligros, amén, de cosas tremendas, de alguna enfermedad, de algún peligro, de algún accidente, de cosas que pudieron haber terminado trágicamente. Pero si estamos aquí, por la gracia de Dios, si estamos aquí, es porque Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida todavía. Ahora, ¿cuál es ese plan? Si no lo sabemos, tenemos que investigarlo. Pero sí estoy seguro, hermanos, que Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito tenemos que cumplirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que realizarlo para la gloria y honra de nuestro Dios.